Bueno, otra noche más que compartimos esta clase que a mí me gusta mucho dar con ustedes. Hoy vamos a hacer en la primera parte un pequeño repaso de lo que dimos en la clase anterior sobre el modelo entidad-relación y luego le voy a hacer una presentación ya del nuevo modelo que vamos a analizar, que es el modelo relacional. Este modelo no está completamente desconectado de lo que ya dimos porque hay que entender lo que hemos dado para transformar nuestro modelo al modelo relacional que veremos hoy, ¿ya? Entonces es como que la continuación de la clase anterior. Bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrarle dónde estamos. En teoría, a ver si ya estoy compartiendo. Todavía no. Compartiendo la pantalla. Y empezamos nuevamente en nuestra aula virtual para que vean dónde estamos parados. Eh, Ustedes tenían que entregar el domingo la tarea U2A2, esta tarea, ¿ya? Que es con relación al prototipo de lo que desarrollamos en la clase anterior, que analizando el prototipo de talento humano, ¿verdad? Tenían que representar los datos de familiares y de los empleados con sus familiares. Eso se refería a este prototipo y lo que el diseño, el modelo que tenían que presentar son los datos de los empleados y los datos de los familiares que desarrollamos en la clase anterior y ustedes lo que tenían que era pasar en limpio, completar algunas cosas pendientes y entregar. Seguiremos analizando este prototipo tanto para el repaso como para el modelo, para desarrollar el modelo relacional, ¿verdad? Entonces, les puse para cuando puedan que hagan una actividad de repaso, es decir, hacer lo mismo con el modelo relacional usando el RD Plus. ¿Ya? Abro acá el RD Plus. Usando esta misma herramienta para que hagan de repaso la actividad U2A3, ¿ya? Para que lo hagan ustedes y me vayan preguntando a través del grupo de WhatsApp sus dudas, etc. Eso es para que ustedes lo hagan como repaso y para fijar sus conocimientos usando esta herramienta. Acá está más o menos, eh, no, este no es, ¿no? Tengo que irme a mi documentos, perdón. 2002, acá está. Yo no lo tengo todo hecho, pero ustedes lo tienen. Eso es básicamente lo que yo había empezado y ustedes tienen que desarrollar según el modelo que dimos en la clase anterior. ¿Ya? He visto que la mayoría ya entregó. Pueden seguir entregando igual con retraso. Bueno, lo que voy a pasar a desarrollar yo ahora es el modelo relacional. El material número 3. ¿Ya? Ahí, Matías, adelante. Esto. Pero antes de desarrollar el modelo relacional, vamos a hacer un pequeño repaso que nos va a servir para entender el modelo. Y posteriormente vamos a instalar esta nueva herramienta que es el SQL Power Architect, que es con el que vamos a hacer el modelo relacional, ya los diagramas del modelo relacional. Bueno, pero quiero que ahora me presten un poco de atención en lo que les voy a mostrar en el prototipo. El prototipo, antes me voy a asegurar que esté grabando, sí está grabando. Nuestro prototipo, ¿verdad? Que está para acceder al prototipo, está aquí, en la guía de la actividad, para que no se pierdan, ¿verdad? Está allí. Este es nuestro prototipo, ¿ya? Ahí nos lleva a esto, ¿ya? Que es lo que estoy también mostrando acá. Bueno, nosotros ya tenemos los datos de los empleados y los datos de los familiares, ¿ya? Ambos son personas,
entonces tenemos la solución en la cual participa la entidad persona, la entidad empleado y la relación entre empleados y familiares. Ok, quiero a los efectos de la práctica de hoy, quiero hablarles de, por ejemplo, voy a saltarme historial de cargos y voy a ir a marcaciones. Entonces, las marcaciones de un empleado son todas las veces que registra su entrada o su salida de acuerdo al horario que le establece una empresa. ¿Ya? Entonces, acá en el prototipo presenta las marcaciones de entrada y salida del empleado María Luisa Pérez Ríos, ¿ok? Y lo que nos está mostrando es como un historial de todas las marcaciones en cada fecha. Por ejemplo, acá dice que el 11 de marzo entró a las 6:55, marcó su entrada. Y el sistema le asignó un código interno de numeración, ¿ya? Para esa fecha. Y salió a las 13:02, ¿ya? Marcó su salida en esa misma fecha. Después, el día 12 marcó su entrada a las 7:16 y entonces el sistema marcó que tuvo un retraso de 16 minutos. ¿Ven? En el día anterior no se retrasó, pero aquí ya se considera que hubo un retraso. Entonces esto es automático. Quiere decir que se asume que hay un aparato en el cual va marcando la entrada y la salida, ¿verdad? Y su salida fue a las 13:05, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros modelaríamos esta, cómo modelaríamos esta situación considerando que las personas tienen tipo de marcaciones que son entrada y salida, tienen retrasos, ¿verdad? Tienen fecha y eventualmente el sistema de marcaciones es como un reloj biométrico, ¿verdad? Metiendo su dedo, su cédula, etcétera, y le va registrando el orden en que marcó, ya que es la numeración automática. Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden a diseñar rápidamente este como repaso, ¿ya? Fíjense que en el prototipo también hay algo que se llama turnos. Es decir, a esta persona se le asigna turnos. ¿Ven? Entonces, fíjense en el prototipo para que hagamos rápidamente esta solución como repaso y luego pasaremos a convertir esto en el modelo relacional. Entonces, lo que les pido ahora es que se fijen en nuestro prototipo, analicen las marcaciones y los turnos y luego pasemos al ERD. Y vamos a desarrollar un nuevo diagrama que se va a llamar marcaciones. ¿Ya? Y en las marcaciones quiero que me ayuden de cuáles son las entidades que participan. Yo voy a elegir al azar entonces quiénes son. Entonces, me imagino que va a haber tal vez dos entidades que podrían participar. ¿Ya? Yo ya tengo la entidad empleado, entonces esa entidad ya puedo poner automáticamente. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? David, ya que soy el primerito que aparece. David, ¿vos me escuchás? Sí, profe. Ok, ¿me ayudas a hacer este ejercicio? Por ejemplo, si yo tengo la entidad empleados, decime dos atributos de la entidad empleados de nuestra solución. El código del empleado Sí, código empleado. ¿Cuál más? y, Solo dos, te toca. Pues y mira, nombre y apellido. nombre y apellido, ¿seguro? Y nombre no, no sé. Pero eso estaba en tu solución así. Eh, ¿Puedes verificar tu solución? ¿Vos viste la clase anterior sí, y tenía nombre el empleado? Mientras David verifica eso, entonces voy a cambiar el diseño porque no le veo a todo el mundo. Mosaico.
Ayúdame Ah, no, profe. ahora, Ingrid. Foto de perfil puedes poner, o estado ¿Perdón? laboral. No te escuché, ¿me repetís? Foto de perfil. Foto. Ok, muy bien. Eso no vimos en la clase anterior, pero sí era un atributo, ¿verdad? Y estado laboral me dijiste. Ok, eso nos dice la... Gracias, David. Hasta ahí tu colaboración. Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid Montserrat? ¿Nos escuchás? Hola, Ingrid. ¿No tenés micrófono, Ingrid? Micrófono no tiene Ingrid. Entonces, Ingrid, escribí ahí la respuesta. ¿Qué me sugerís? ¿Cuál, según el análisis que haces acá del prototipo, me sugerís una entidad que vos identificás para que yo le dé como nombre a esta entidad que estoy diseñando? ¿Qué entidad identificás en el problema que acabo de plantear? ¿Qué nos dice Ingrid? Ingrid no tiene micrófono, pero entonces escribí acá, Ingrid, ¿sí? Entonces Ingrid no estuvo en la clase anterior, dice. Bueno, Ángel Matías, vos estás con nosotros. Ángel Matías, ¿tenés micrófono? Hola Ángel, ¿no tenés micrófono? Está manejando, dice Ángel. Mejor no hables, entonces no mires el celular que es también. Hola José Cabrera, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Por fin uno que tiene micrófono. Hola José. Ya te aprecio ya como amigo porque tenés micrófono nomás luego. Entonces, ¿estás viendo mi pantalla ahora? Sí, Tengo la entidad de empleados. ¿Y qué entidad identificás vos en este problema que acabo de plantear de marcaciones del empleado? Una entidad que vos identifiques. ¿Sí? ¿Me escuchás? sí, estoy pensando, profe. Mira en el prototipo. Y puede ser el tipo de marcación Tipo de marcación. y tiene como atributo salida y entrada. Y después la fecha y hora también. O sea, todo Prof, esto. ¿Quién le quiere ayudar? Acá alguien le iba a ayudar. Alicia. sí, profe, marcaciones no sería la entidad y su atributo tipo de marcación y creo que sea el número de registro también. Exactamente. Y Gracias, ahí entra también Alicia. la fecha, ¿verdad? Marcaciones es la entidad y tiene un código de registro, ¿verdad? Sí, Y tiene la fecha. sí. El tipo y observación, que sería el retraso. No, el retraso es retraso. No, dice ahí observación, ¿verdad? Que tiene la fecha Ah, ya, ya. y el retraso. ¿Así? ¿La fecha es fecha o fecha hora? Por separado está, me parece. Fecha y hora. Acá está así, a la hora está por separado. ¿Quién me dijo eso? Pero no estoy mirando la pantalla, entonces decime tu nombre que me dijo por separado. David Gómez, profe. Gracias, David. La segunda, vamos a poner así por separado y analizamos entonces. Perfecto, gracias chicos. Em, Ingrid, ¿quién fue? Alicia, perdón. Alicia, muy amable Sí, profe. por responderme. Ahora elegí al azar uno de tus compañeros que todavía no habló y le vamos a hacer la siguiente pregunta. Ok, Patricia. Patricia Raquel, que ya le saludé. ¿Me escuchas, Patricia? Sí, profe. Bueno, Patricia, ¿estás de acuerdo más o menos con que existe una entidad de marcaciones y estos son posibles atributos de esa entidad? Sí, profe, estoy de acuerdo. ¿Ves algo que falte ahí o ya está bien? Está todo, creo. Ok, si está todo, entonces sugerime cómo sería la relación entre estas entidades. Pongo acá, ¿verdad? Conecto Ah, sí, ahí están diciendo que falta el tipo de marcación.
¿Y ese va como en la relación o va en las marcaciones? Como atributo. Atributo, tipo de marcación, ¿verdad? Que sería entrada o salida, ¿verdad? Sí. Excelente. Me gusta así, ya estamos ahí entendiendo y estamos hablando. Gracias, Patricia. Bueno, pero la pregunta para vos era sobre la cardinalidad, ¿verdad? Entonces, a un empleado, ¿qué es lo que hace el empleado? Marca. Marcar, ¿verdad? Puedo poner marcar, marcaciones, ¿verdad? O registrar, ¿no te parece que suena mejor? Sí, también. Una cuestión de lenguaje nomás. Registrar marcaciones, ¿verdad? Ok. ¿Cómo te parece que es la cardinalidad aquí? Que muchos empleados pueden registrar su marca, o sea, pueden registrar ¿Así? O sea, una marcación corresponde a muchos empleados y muchos empleados registran marcaciones. Sí, Pero muchos empleados registran marcaciones o una marcación corresponde a un solo empleado. una marcación corresponde a un solo empleado. Perfecto. Entonces así, es una rayita nomás, es decir, uno Sí, hacia empleado. ¿Y un empleado cuántas veces registraría las marcaciones? varias veces. Varias veces. Entonces, esta es una relación de 1 a n, ¿verdad? Porque es un empleado puede registrar varias marcaciones. Su entrada, uno su salida, otro en la siguiente fecha, otra entrada, ¿ya? Sí, profe. Perfecto. Este problema es relativamente sencillo y es esta. Esta es la solución. Y aquí podíamos identificar, por ejemplo, gracias Patricia. Patricia, entonces vos vas a elegir a la siguiente persona que le voy a preguntar. Gabriela Peralta. Hola Gabriela Peralta, ¿cómo estás? Hola, profe. Muy bien. ¿Viste? ¿Sabes lo que pasa, Gabriela? Cuando uno pone una foto tan linda, así, todo así bien peinada de 15, entonces la gente se fija y te La dice apariencia ella. engaña, Ella, profe. dice, ¿verdad? Sí. Esa gente que no tiene los fotos de perfil y eso nadie le mira. Bueno, ese es un tip para Sa- la próxima, entonces. Saliste sorteada. Bueno, entonces vos vas a ayudarme acá. Dime. Eh, ¿Cuál sería la clave de empleado? Tengo que subrayar eso, ¿verdad? Tengo que marcar eso. Sí, ¿Cuál? código empleado, Código empleado. ¿Y de marcaciones? código de registro. Perfecto. ¿Ves? Te salió bien barata esa de tener una foto tan Gracias, espléndida. gracias, Solo profe. eso, ¿verdad? Gracias. Profe, en tu ejemplo también ahí hay una relación, ¿verdad? Con persona, según lo que vi que recién. Hay una relación con personas, pero vos a mí me parece que entendés bien y al ver sugerido esa relación con personas, pero ¿dónde están personas acá? No lo hice, ¿verdad? Pero esa es la solución general que nosotros ya hicimos. Acá yo estoy, la clase anterior ya hicimos la relación Ujú. personas con empleados. Acá estoy haciendo la otra parte que es las marcaciones nomás, ya, ¿ok? Ah, ya, ok, ok. Está Ustedes bien. la verdad que pueden modificar nomás su diseño de la vez pasada y agregar esta relación empleado-marcaciones. Ahí tienen la solución completa, ¿verdad? Sí, ¿Ya? Entonces, por yo eso. asumo que estoy tipo agregando cosas, ¿verdad? Ya, Ok, muchas gracias. Y elegime la siguiente persona que le voy a preguntar algo. ufa. Espera que, profe, no me salen los nombres. Mira acá en la lista, sí. Ah, Ángel, Matías. Ángel Matías, creo que era bien. Ángel, tenés micrófono. Gracias, Gabriela. Ya puedes Dale. tomar tu TT y mirar nomás la clase. Hola, Ángel Matías. Ángel Matías no tiene ni micrófono, ni parlante, ni celular. Ok, entonces yo voy a tener que elegir. Bueno, profe, ¿qué pasó? Hola Guillermo, buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias a usted. Bueno, ya que hablaste Guillermo, yo iba a presentar a otra persona, pero ¿estás acompañando la clase? ¿Estás viendo este diseño?
Sí, empleado registra marcaciones 1 AM, ¿verdad? 1 a n, sí. Ok. Mirando nuestro prototipo de talento humano. Nosotros ya hicimos en la clase pasada los datos del empleado, los datos de familiares, nos estamos saltando la parte de cargo, estamos haciendo marcaciones, ¿ya? Ok. ¿Qué nos falta? ¿Te parece que en el diseño falta algo más? ¿Puedes ponerme otra vez el diseño, profe? Y acá, el diseño. ¿Y vos no tenés ahí en la vista? ¿No estás haciéndolo? No. Ok. A esto que nos falta. ¿Ya está? Pensando, profe. Ok. Después seguí analizando y luego hagan un print screen, pasen al grupo y hagan ustedes también. Completen su diseño. Esto les va a ser útil después. ¿Ya? Completen su diseño que ya tienen. Y yo voy a continuar la clase. Y sigan pensando, ¿qué nos falta acá? Bueno, hicieron ya print screen, voy a cambiar. ¿Y turno, profe? ¿Dónde queda? Exacto. ¿Cómo vas a calcular el retraso? ¿Quién fue ahí quién fue que me dijo esto? Yo, profe. Gracias, David. Sí, ¿cómo vas a calcular el retraso si no sabes el turno que tiene que cumplir la persona? Y acá dice, esta persona tiene turnos, ¿verdad? Y antes, en el 2019, trabajaba en el turno tarde, pero ahora trabaja en el turno mañana. ¿Ok? ¿Y ese turno dónde va? ¿Qué opinas vos, David? ¿Qué pasó? Vos, Guillermo, estás pensando todavía. Ahora David me está ayudando. Ah, perdón, David. Tranqui, bro. Y ¿Dónde va turnos? ¿Es un atributo de empleado, un atributo de marcaciones? ¿Es otra entidad? ¿Es una relación? ¿Qué no puede es? ser una relación, profe. Vos me tenés que decir eso, con seguridad me tenés que decir. ¿Relaciones con qué? Y, Una relación entre empleado y marcaciones. La relación es registrar. por ejemplo, poner como relación turnos y después a esa relación le poner como atributo. Mira lo que dice ¿qué opinas de lo que dice Ariel en el chat? ¿Estás de acuerdo? Ay, que pero no. En A mí el me chat. cuesta todavía reconocer cuándo es entidad y cuándo es relación. Ujú. No, Una entidad es algo que queremos representar y tiene atributos, ¿ya? Y un atributo es la característica de una entidad, es decir, sus propiedades. Y una relación es cómo se conectan dos entidades. Entonces, una relación necesariamente involucra dos entidades. Si yo me decís, por ejemplo, que es una relación, tiene que ser una relación entre empleados y tú. No puede ser una relación solo, ¿ya? Tiene que ser entre dos entidades que ya existen. Y aquí lo único que tenemos son dos entidades, empleados y marcaciones, y ya están relacionadas a través del proceso registrar, la relación registrar. Entonces, yo estoy de acuerdo con Ariel y con Alicia de que también es una entidad, porque se acuerdan que las entidades pueden ser abstractas, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con ellos de que turnos es una entidad y que tiene atributos. Y, por ejemplo, la descripción del turno es un atributo, ¿ya? El turno mismo, si es tarde o noche, ¿ya? Que el horario de entrada es un atributo del turno, es decir, el turno mañana, su horario de entrada es a las 7 o a las 8, es algo que se define, ¿ya? Y el horario de salida es otro atributo posible. ¿Ok? Y eso se ve acá, ¿ves? El turno, su descripción es mañana y su o tarde, ¿ya? Y su horario se inicia a las 8 y se termina a las 15, o se inicia a las 15 y termina a las 22. ¿Ok? sí, profe. Pero esa es
Estos son los turnos posibles aparentemente, o por lo menos son los turnos que ya estuvo María Luisa Pérez. Quiere decir que ella puede ir cambiando de turnos, ¿verdad? Entonces, turno es una entidad, dice Aleph, ¿mira? O Aleph, todavía como no me habla, no sé cómo se pronuncia su nombre. Ok, vamos a suponer que entonces descripción, su valor posiblemente va a ser tarde, noche, turno A, turno B, etc. El horario de entrada, el horario esperado de entrada, ¿ya? Ok, ¿y cuál es la relación entre empleados y turnos? O turnos y marcaciones. ¿Quién me va a responder esto? Voy al grupo, que no veo a todos, pero aquí lo voy a ver. Ah, mira qué nombre más lindo. Ada Yanina Sánchez. Por tener un nombre tan espectacular, me tenés que decir hola. Hola, Ada Yanina Sánchez. Ada Yanina Sánchez no está, ausente. Voy a... Tomás Giuliano. Hola, Tomás. ¿No tenés micrófono, Tomás? ¿Y puedes hablarnos? Bueno, Tomás, con tu micrófono me vas a decir lo siguiente. Tienes gente hablando en tu casa. Igual no vamos a escucharle, va a quedar en el YouTube. Me vas a decir lo siguiente, Tomás. ¿Cómo vos pondrías la relación con turnos? ¿Entre empleados o entre marcaciones? Porque no, cuando hay una entidad no puede quedar suelta, tiene que estar relacionada con otra. O Tomás tiene que decir su respuesta en el chat y alguien lee. Pertenece, puede ser, profe. Sí, pertenecer a un turno. ¿Y qué dice acá arriba en el título del prototipo? Cumple puede ser también la relación, También profe. puede O sea, ser. empleado y turno. Sí, señora, puede ser. Neider dice, entre empleado y turno, uno a muchos puede ser, dice. Con empleados, el empleado tiene turno, dice Ariel. Y estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, el acuerdo principal es que hay una conexión entre empleados y turnos. Y cumple puede ser cumplir, perfectamente puede ser cumplir turnos, ¿ya? Pero lo del prototipo ya les da a ustedes la palabra que es asignar. A un empleado se le asigna turnos, o sea, tiene asignación de turnos. Y un turno es asignado a uno o más empleados, ¿ya? Entonces, tienen que mirar ustedes, por ejemplo, la documentación o la conversación y basado en eso sale. Está correcto cumplir, pero siguiendo al prototipo es a un empleado se le asigna turno y ahí me dijeron que a un empleado puede tener N turnos y un turno puede corresponder a N empleados o no. O es que me dijeron en el grupo. Me dijeron uno a muchos, hey. Puede ser, dice Neider. ¿Quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo? Vamos a hacer así por votación. Profe, pero un turno puede tener muchos empleados también. Claro, muchos empleados trabajan en turno tarde y muchos empleados trabajan en Sí, turno noche. Eso como que estamos de acuerdo, pero un empleado puede tener muchos turnos. sí, No, Según lo que vimos, sí. Tipo, puede Se- tener mañana, tarde. según lo que vimos, sí, nada impide que cambie otra vez de turno, ¿verdad? si quiere ganar Puede ser más. rotativo también, Puede profe. ser también, profe. Sí, María Luisa Pérez tiene 2 turnos ahí, prácticamente. sí, pero tiene fecha de vigencia. Mira, desde tal fecha está a la tarde, de tal fecha va a la mañana, ¿ves? Y esa es la señal de que es cambiante. Por eso dice que se le asigna también ahí. Sí, y es N a N, ¿ya? Y la fecha de inicio es un atributo, ¿verdad? Porque dice fecha desde, ¿verdad? Fecha de inicio o fecha desde el cual hace ese turno. Esa es un atributo de turnos, de empleados o de la relación. De la relación, supongo que sería. ¿Ese quién fue? ¿Luis? Sí.
Ajá. De la relación diría que sería. Yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Cómo sabemos? Profe, pero por lo general creo que un empleado nada más tendría que tener un turno nomás, en general. Después ya varía el resto si varía su turno o no, pero Sí. Al mismo tiempo no puede tener más de un turno, pero en un periodo puedes tener, ¿cómo es? Cambiando de periodo puede cambiar de turno. Es decir, de la primera quincena de un mes hacia la mañana, la segunda quincena hacia la tarde, ¿verdad? O un día así, al mismo tiempo, no puede ir de mañana, salvo que haga turno doble. Pero para eso la solución que pone acá es que desde cierta fecha va de mañana y desde cierta fecha va de tarde, ¿ya? pero siempre vamos a mantener un turno nomás otra vez. Pero ese es el turno actual, ¿ya? Pero la asignación de turnos finalmente, dado un empleado, pudo haber tenido muchos turnos dependiendo de la fecha que se analiza. Por eso esta variación de que la fecha va en la relación. Esto es lo mismo que vimos en la clase pasada con relación a la ocupación de una habitación de un hotel. ¿Ya? Porque no se puede afirmar de que un empleado siempre va a tener un turno. ¿Ya? Va a tener un turno, pero en un periodo. Entonces, si quieren que quede más claro aún, puede ser fecha desde, fecha hasta. Y la fecha hasta no es otra cosa que la fecha desde que cambia. Entonces, acá, María Luisa Pérez en el 2019 tenía el turno tarde, ¿ya? Desde marzo del 2019 hasta 1 de marzo del 2022, donde la fecha desde del turno mañana, de la asignación del turno mañana es 1 de marzo. Y esa fecha desde del nuevo turno es la fecha hasta del turno anterior. ¿Ya? Entonces, por eso es que no, en el prototipo no se pone fecha desde, fecha hasta, pero sí existe. Rebuscado esto, ¿verdad? Pero se puede pensar de esa manera, ¿ya? También pueden pensar que el turno que no tiene fecha hasta es el turno actual. ¿Qué les parece eso? Rolando Sebastián dice que es N a M, es mucho a mucho y por eso quedó así. Ok. Esto es, hagan print screen y seguiremos analizando. A mí me gusta que haya debate, me gusta que tengan dudas, a veces yo también las tengo, ¿ya? Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Por supuesto, amigo, dime. ¿Cómo, Fabián, ¿no? Fabián, sí. ¿Cómo yo sé cuando un atributo pertenece a una relación y cuando pertenece a una entidad? Eso es lo que Sí, no me no queda es más tan claro. sencillo, tenés razón, y gracias por la pregunta. Ay, yo ya me puse nomás ya ahí, ¿verdad? Pregunté, pero como nadie me decía, ya puse ahí. Es así. Los atributos vamos a empezar por lo fácil, de empleados no es porque la fecha desde no es un dato que siempre va a ser fijo de un empleado, ¿ya? Cuando vos le pones a un atributo, quiere decir que, perdón, a una entidad, como una persona, por ejemplo, es como que si fuese la característica de esa persona, ¿ya? Fecha desde que esa persona se le asignó un turno, pero ¿cuál turno? Entonces no se responde la pregunta analizando la entidad de empleados, ¿ok? Y el turno es básicamente, la entidad turno es básicamente la definición, el establecimiento de un turno en una empresa. Por ejemplo, turno mañana es de tal hora a tal hora. Y esos son sus atributos, ¿ya? De ese turno, pero ahí no te está diciendo el turno de un empleado. El que te dice el turno de un empleado es la relación asignación, en la relación lo que se asocia al empleado. Y ahí es que vos necesitas saber, necesitas un atributo, por ejemplo, del periodo fecha desde, fecha hasta, ¿ya? Porque no aplica ni a turno ni a empleado, porque empleado por sí mismo no tiene como característica una fecha y turno por sí mismo tampoco tiene esa característica, esa propiedad, ¿ya? Entonces, sí es de la relación. Cuando la relación es 1 a n, como en este caso, perdón, nm, como en este caso,
Siempre me tengo que preguntar si tiene atributos porque en la mayoría de los casos los tiene. Ese es otro tip, ¿ya? Cuando hay una relación NM de muchos a muchos, casi siempre los atributos que me cuestan poner hacia las entidades que están en los extremos corresponden a la relación. Por eso es que yo primero creé las relaciones sueltas, ¿verdad? Por ejemplo, perdón, las propiedades, los atributos sueltos. Puse acá fecha desde y no uní, después recién uní. Porque era como que tenía la duda y quería que ustedes tengan esa duda. Entonces, la mayoría de las veces las relaciones de cardinalidad NM tienen atributos. Profe, una consulta. Sí. Y viste que ese donde dice asignar más o menos ya sería como una tabla intermedia, ¿puede ser? Así mismo, que es justo lo que voy a desarrollar ahora mismo porque esa tabla surge, aparece, se crea en el modelo relacional. Porque acá, en el modelo de entidad-relación, no existe la noción de tablas, ni siquiera lo hablamos de tablas. Acá hablamos de entidad empleados, entidad marcaciones, entidad turno. Acá tenemos 3 entidades, no hablamos de tablas, ¿ya? Sí, profe, y otra consulta. sí. Ahí no tendría que, por ejemplo, donde dice asignar, no tendría que ir que serían las claves primarias de empleado y turnos. Sí, va a ir exactamente. Eso es lo que yo le voy a desarrollar ahora en la clase, pero eso es modelo relacional, no es entidad-relación, lo que vos estás planteando, ¿ya? Y te agradezco por esa duda porque es lo que voy ahorita a presentar. Este modelo, atiendan nomás, lo que el compañero acaba de decir son conceptos que se usan en el modelo que vamos a desarrollar ahora. En este modelo que estábamos desarrollando, entidad-relación, solamente estos elementos que estoy seleccionando se le llama entidades. Esto se le llama relaciones y esto se llama atributos, ¿verdad? Y solamente se marcan las claves de las entidades y no se repiten los atributos. Lo que él decía, por ejemplo, código empleado debería de venir acá. No, en este modelo no se pone acá código empleado porque ya existe la relación que te dice que empleado así se le asigna turno y un turno es asignado a un empleado. Entonces no se repiten los atributos en las entidades. Perfecto. Bueno, yo ahora les voy a desarrollar algo que se llama modelo relacional. Y está mal escrito. Modelo relacional. Y va a ser súper rápido, no se van a aburrir y ahora van a entender mejor. Este mismo planteamiento, este mismo problema vamos a resolver otra vez y se va a entender mucho mejor. Entonces, estos son los objetivos de la clase, ¿verdad? Que es diferenciar el modelo entidad-relación del relacional y entender cómo se diseña el modelo relacional. ¿Ya? Y a la última parte ya vamos a transformar, que es este ejemplo que acabo de decir, le voy a transformar en el modelo relacional, ¿verdad? Pues vamos a hablar del modelo relacional y cuáles son esas reglas de conversión. El modelo de datos relacional es la que describe a nivel lógico, ¿verdad? Siempre estamos en ese nivel lógico y el modelo entidad-relación era el que describía a nivel conceptual. Cuando hablamos del modelo relacional ya empezamos a hablar de tablas, que es lo que planteó el compañero. Tablas, él ya le llamó tabla porque él ya conoce o ya dio, ya leyó o ya trabajó con esto. Entonces ya usó la palabra tabla cuando nosotros estábamos usando entidades. Entonces, en este nuevo modelo, en vez de entidades decimos tablas y dibujamos tablas y cada tabla tiene un nombre exclusivo, es decir, las tablas no se pueden repetir. Y las tablas están compuestas de filas. Y las filas básicamente son un conjunto de valores. Entonces, el modelo relacional ya permite el uso de lenguajes de consulta. Por ejemplo, el Structured Query Language, que es el SQL. Entonces, cuando entendemos bien este modelo, ya podemos implementar este modelo usando SQL. Esa es la diferencia fundamental, porque este ya es un modelo que
sirve para construir aplicaciones basadas en base de datos, ¿ok? Entonces, el modelo relacional se traduce en un esquema relacional de base de datos, es decir, se convierte, ¿verdad? Se implementa como un esquema relacional de base de datos y ya se puede desarrollar. ¿Y por qué usamos este modelo? Porque es el principal modelo que todavía implementan los principales sistemas comerciales de gestión, de sistemas de gestión de base de datos comerciales, ¿verdad? Es bastante sencillo de entender, es el modelo que nosotros vamos a usar durante toda la clase a partir de ahora y tiene un muy sólido fundamento teórico matemático. Esto es un poco de historia otra vez. ¿Se acuerdan que Frank Kut, en la primera clase, le había dicho que a finales de los años 60 y en el 70 desarrolló este modelo? O sea, y básicamente estandarizó, ¿ok? Y algunos de los sistemas de gestión de base de datos relacionales son Oracle, Postgres, SQL Server, MySQL, MariaDB, muchísimos otros, ¿ya? Casi todos están basados en modelos. Y es con lo que ustedes se van a encontrar en la industria del desarrollo de software. ¿Cuáles son los componentes de este modelo? Pues las tablas, las columnas. Entonces las tablas son las equivalentes a las entidades. Las columnas son los atributos. Es decir, ya no podemos decir indistintamente. Ya se entiende, porque ahora ya sabemos. Filas o tuplas ya son los registros, es decir, las filas de una tabla. Y las claves, ahora ya vamos a hablar de dos tipos de claves, PK y FK. PK significa primary key y FK significa foreign key, ¿verdad? Clave primaria y clave foránea. Y aquí también se habla de restricciones de dominios. Los dominios ya son tipos de datos específicos, es decir, cuando definimos columnas ya decimos que son enteros, varchar, de tipo fecha, etc. Cuestiones que no eran importantes en el modelo conceptual que dimos, que era solo para entender el problema. Aquí ya entramos en algo más profesional y ya lo definimos con estas características. Usamos estos elementos y con estas características. Y aquí viene un ejemplo, ¿ya? Fíjense que podíamos tener la tabla cliente, ya no vamos a decir la entidad cliente. Y la tabla clientes tendría, por ejemplo, 4 columnas, no decimos 4 atributos, que son, por ejemplo, el RUC o el documento, apellidos, nombres y teléfono. Estos serían columnas de la tabla clientes, así lo tenemos que decir. Y las filas son el conjunto de los atributos que corresponden a un cliente, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el Carmen Camaraza con el teléfono tal, este es su documento. Esa es una fila o una tupla. Pero si digo Cristian y es el valor de la columna nombre, ¿ok? Entonces, diferenciar. No puedo decir la columna Cristian, no, la columna nombre, el valor Brian, ¿ya? Y los tipos de datos van a ser qué datos aceptan estas columnas. Por ejemplo, en documento vamos a aceptar enteros, en apellidos vamos a aceptar cadenas, en nombres cadenas, en teléfono cadenas. O se puede decir string o varchar. Y entonces, en este contexto, ¿qué son las claves? Atiendan muy bien que esto es muy interesante. Con relación a las tablas no hay problema, es básicamente otra forma de abstracción, ¿verdad? Nos imaginamos antes en rectángulos, aquí ya estamos hablando de tablas como si fuera una matriz. ¿Ya? Otra abstracción. Entonces usted tiene que tener la que se llama capacidad de abstracción, de imaginación para entender esto y también vamos a representarlos con un diagrama que enseguida les voy a mostrar. Las claves son lo mismo que en el modelo anterior, permiten identificar, ¿verdad? Mediante uno o más, es decir, uno puede ser uno o la combinación de más de un campo, las filas entre sí, que serían las tuplas. Casi no usamos la palabra tupla, se puede decir perfectamente registros o filas, pero tupla es un nombre teóricamente correcto, ¿ya? Entonces las claves ayudan a identificar, es decir, dada una clave, yo puedo identificar a qué fila corresponde. Ya, toda la fila puedo recuperar. La importancia de la clave es que yo puedo recuperar basado en ese valor, en esa combinación de valores. Esa es la clave primaria, ¿verdad?
Y la clave foránea identifica una columna o un grupo de columnas de una tabla que hace referencia a una segunda tabla, es decir, a otra. Y con este ejemplo van a poder entender mejor. Por ejemplo, si tengo la tabla clientes y tengo la tabla facturas, y en mi tabla clientes tiene los mismos campos que ya les ejemplifiqué en el slide anterior, y la tabla facturas tiene número de factura, el cliente a quien corresponde esta factura, la fecha de la factura y el monto total, puedo decir, o sea, puedo definir que documento del cliente es mi primary key, mi clave primaria, ¿ya? Y en facturas, mi primary key, mi clave primaria es el número de la factura. ¿Por qué digo esto? Porque voy a definir de que en la columna documento de la tabla cliente nunca se repite los valores, es decir, no puede haber duplicados, entonces por eso digo es mi clave primaria y me permite identificar entonces sin errores, dado por ejemplo el valor 6.789.012 es el documento del cliente Cristian I. Benítez, ¿ya? No es de otro cliente, es único, es irrepetible. Y identifica toda la fila. Y en facturas, defino en mi negocio que las facturas no se repiten su número, porque son las facturas que yo emito y deben ser únicas, ¿ya? Entonces la factura 100, 100, 1, 2, 3, 4, 6 corresponde al cliente con la cédula 4.567.890, ¿ya? Por un valor, y fue emitido el 29 de febrero del 2017 por un valor de 220.000 guaraníes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese número de facturas irrepetible identifica una sola factura. Entonces, es la clave primaria. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es la clave foránea? La clave foránea es la columna cliente en la tabla factura, porque no es propia de esa tabla, corresponde a la PK de otra tabla. Entonces, una FK o una clave foránea es una columna que existe en otra tabla e identifica a otra tabla, es decir, es PK en otra tabla. Porque clientes es solo FK, la columna cliente. Mírense que yo, a propósito, no se llama documento del cliente, para que sea más confuso, mejor dicho, ¿verdad? Pero podría llamarse igual. Pero en facturas no es PK, es FK. Es foreign key, es clave foránea en castellano, pero en clientes es la PK. Entonces, dado ese número, yo puedo saber a qué cliente corresponde. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Ahí entonces nos estamos acercando a la respuesta de la persona que me preguntó por qué las claves no deberían ser de la relación, etcétera, ¿verdad? Vamos acercándonos peligrosamente, pero todavía no le respondí. ¿Hay preguntas existenciales? No hay. Continúo. Ok. Ahora te dice, ¿cómo convertir yo tengo un diseño conceptual y quiero pasar a un diseño conceptual, sería el modelo de entidad-relación, ¿verdad? El que acabamos de ver, por ejemplo, turnos, y quiero pasar al modelo relacional. Entonces, ¿cómo lo hago? Solamente tengo que saber estas 3 reglas. Hagan screenshot, ¿verdad? De esto, print screen en el teclado y esto ténganlo ahí a mano. Estas 3 reglas son las reglas de oro que vamos a usar en todos los ejercicios. Toda entidad es una tabla. Cada entidad del modelo entidad-relación es automáticamente una tabla. Si existe una relación 1n de cardinalidad 1n, se traduce en el fenómeno de propagación de claves. ¿Verdad? P, A y C le voy a explicar. Pero esa regla es lo que tenemos que saber. Cuando les explique se va a entender la regla. Significa que la PK de la tabla hacia donde, esa es la regla 2, es lo que estaba mostrando. La propagación de claves es esto. La PK significa que aquí hay una relación 1n entre clientes y facturas, ¿verdad? Donde un cliente puede tener n facturas. Entonces la propagación de claves es esta regla.
la PK de la tabla hacia donde la cardinalidad es 1 se propaga, es decir, pasa a ser FK en la tabla hacia donde la relación es N. Esto es propagación de clave. PK se convierte en FK. Esa es la regla 2. Así se llama, fenómeno de propagación de clave. Siempre, siempre sin excepción. Ahí voy respondiendo. Significa que si hay una relación 1n, automáticamente la PK sí en el modelo relacional pasa a ser FK en la otra tabla. Ok, y acá viene la más complicada, pero la que responde mejor el cuestionamiento del compañero. Toda relación donde es NM, es decir, muchos a muchos, se transforma en una nueva tabla. La relación se convierte en una nueva tabla, ¿ya? Entonces, antes había dos entidades y una relación NM. Ahora se convierten entonces en 3 tablas, porque cada entidad es una tabla, esa es la regla 1, ¿verdad? Y en el medio se crea una nueva tabla y se rompe las relaciones, cambia la cardinalidad a 1n entre todas. Y entonces se vuelve a aplicar la regla 2, es decir, propagación de claves. Ejemplo. Por eso es que quería resolver con ustedes para que entiendan mejor este ejemplo. ¿Qué le parece este? Un empleado, solo que este fue un dibujito nomás que hice yo. Y entonces, para que se entienda mejor, puse que el empleado tiene nombre, apellido, dirección, cédula. Cuando sabemos que nosotros le pusimos eso a la tabla personas, ¿verdad? Solo para que se entienda nomás. A un empleado se le asigna turnos, dice acá. Y el turno tiene un código, una descripción, un horario de entrada, un horario de salida, ¿ya? Y las asignaciones, como se puede asignar varios turnos y un turno puede ser asignado a varios empleados, esta es una relación 1n y el periodo, la fecha de inicio y la fecha de fin de esa asignación de turno se pone en la relación. En el modelo relacional esto se va a ver así. Así. 3 tablas. Así son las tablas en el modelo relacional, ¿verdad? Yo les voy a partir ahora vamos a instalar la herramienta si nos da tiempo. Si nos da, tenemos 20 minutos. Y les voy a mostrar cómo se crea esta tabla. Entonces, la tabla que está en azul es la nueva tabla de la relación. Y aquí, si se dieron cuenta, en rojo está la relación de cardinalidad y siempre es 1n, 1n. Y acá responde, ¿verdad? Al que el compañero dice que la PK de empleado pasa a ser también clave de la nueva tabla. Y la PK de turnos pasa a ser también clave de la nueva tabla. Eso es lo que él decía. Puede ser clave o no, pero pasa a formar parte. Y eso es propagación de claves. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cómo? Esto se puede dibujar a mano, por eso es que yo todavía no le mostré la herramienta. O sea, no importa en qué herramienta, esta es la transformación del modelo relacional y aplica todas las reglas que estamos viendo. Y acá ahora vienen las preguntas. Voy a poner en pausa la grabación para escuchar sus preguntas y para... Bueno, reanudamos entonces y de dónde nos quedamos, que es la instalación del SQL Power Architect. Voy a compartirles la pantalla. Es la instalación de esta herramienta que está aquí. Entonces ustedes seleccionan para instalar, tienen que instalar la versión gratuita comunitaria, seleccionan su sistema operativo y también tienen que instalar el Java Runtime para que les funcione. ¿Ok? Bueno, una vez instalado, yo ya tengo, entonces, aquí está, SQL Power Architect se llama, ¿verdad? Tiene como una A verde. Esta es su interfaz. Entonces, al entrar, la primera vez te hace una pregunta si querés crear un archivo de .ini, que es un archivo de configuraciones, y vos le decís crear y ya te deja, ¿no? Bueno, este es
esta es la herramienta que vamos a usar para diseñar diagramas relacionales. Y aquí en la parte derecha, superior derecha, están los botones de acciones, ¿ya? Por ejemplo, cada uno de esos botones, acerquen su mouse, en el mouse over le va a decir zoom in, zoom out, es decir, acercar, alejar, resetear el zoom. Y después, bajando un poquito más, borrar seleccionado, y después hay como una pequeñita tablita con un signo más, y ese es New Table. Ese es para crear una tabla. Entonces, esa es una de las herramientas más que más vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, se hace clic ahí y se hace clic en la parte blanca y él te pregunta cómo se va a llamar tu tabla. Y tu tabla, por ejemplo, se puede llamar empleados, ¿ok? Le das solamente el nombre lógico de la tabla, Logical Table Name, se llena. Y ahí ya me sirve lo del zoom in, que está el botón para que se vea más grande, por ejemplo, ¿ya? Entonces la tabla de empleados. Para crear las columnas es simplemente hacer clic derecho encima de la tabla o la letra C, ¿ya? Aquí está, New Column es con C. Y ahí solamente ponen el nombre lógico de la columna. Por ejemplo, código empleado. Vamos a dejar así como está y vamos a ver qué pasa. Ahí dice, código empleado es un nvarchar not null. ¿Por qué me dice esto? Porque yo en forma predeterminada, ya mi herramienta establece que cada columna nueva que yo creo, me dice que es un nvarchar. Si yo quiero cambiar, tengo que hacerle clic en el tipo preseleccionado y decir, no, código empleado es un integer, es un entero, ¿ya? Y le doy OK. Si yo quiero que empleado tenga, ya sé que no, esto es como un ejemplo nomás, ¿verdad? Quiero que tenga otra columna que se llame apellidos, sería apellidos y ya es un nvarchar, lo dejo así. Después clic derecho, C, nombres, por ejemplo. Esto es como ejemplo nomás de cómo funciona. ¿Cómo digo que código empleado es la clave primaria? Pues en el momento de crear, o si no, luego de crear, yo puedo simplemente hacerle doble clic y acá dice in primary key. Y le marco eso, le chequeo ese in primary key y él ya marca o establece que código empleado es PK. Fíjense. Así funciona la creación. Bueno, si vamos otra vez a nuestro planteamiento del ejercicio, era lo siguiente. Si tengo esto, ustedes tienen un screenshot de esto. Si tengo este modelo, es decir, hice un boceto en entidad, como entidad relación, ¿cuántas tablas tengo acá? Pues tengo la regla número 1, dice, cada entidad es una tabla. Entonces tengo la tabla de empleados y tengo la tabla turnos. ¿Ya? Eso significa que ya tengo la tabla de empleados y tengo la tabla turnos. Tengo que crear entonces la tabla turnos. Aquí. Entonces pongo el nombre lógico de turnos. Porque se acuerdan que decía el modelo relacional es la definición lógica de una base de datos. ¿Ya? El nivel lógico de una base de datos. Por eso es que dice, pongo el nombre lógico nomás. No me preocupo por el físico. Ok, turnos tiene código turno como columna. Hagan ya ahora como yo estoy haciendo. Código turno, le voy a decir, es la primary key y es un entero. Vamos a suponer que todos mis códigos van a ser enteros. Luego turno tiene una descripción. En la descripción, pues acá puedo poner remarks, donde dice comentario, por ejemplo, tarde. En realidad esto es como ejemplo. Tarde, o sea, mañana, coma, tarde, doble, noche, ¿ya? Turno no, exacto. Así va a ir. Son los valores posibles. Ejemplo de valores posibles. ¿Ese es descripción? ¿Es primary key? No. Entonces lo dejo así, por ejemplo, nvarchar. A ustedes le dice que es varchar nomás seguramente. Yo nomás estuve cambiando y le puse nvarchar, ¿ok? Creo que eso se hace acá en Preferences. User Preferences. Rápidamente voy a cambiar otra vez. Default. Acá nvarchar. Voy a poner, por ejemplo, que mi
voy a cambiar. Ahora va a ser varchar. Voy a cambiar mi preferencia. Yo no me hice eso. Entonces ahora cuando creo una nueva columna, ya queda como varchar, ¿ven? Por ejemplo, otro dato que yo sé era entrada prevista o algo así. Iba a ser varchar, salida prevista. Estoy haciendo de memoria, no sé si son los nombres, salida prevista, va a ser así. Estoy haciendo de memoria, en realidad, a ver, el diseño dice entrada, salida nomás, pero yo le llamé prevista para que quede más claro. No es pues la entrada del empleado, sino que la entrada que se espera que tenga, ¿ya? Y código es mi primary key. Entonces, lo que acabo de cumplir es la regla número 1 recién. Cada entidad que yo tengo, transformo en tablas. Entonces, aquí tengo 2 tablas. Simplemente acá, además de crear las tablas, ya les puse los tipos de datos y ya definí las claves primarias. Profe, ¿Sí? viste que a la columna de descripción vos le diste Tiene varios. turno, día o algo así, le diste una descripción en el Remaker, creo que era así. Ah, sí, sí, acá. Sí, y eso de que por ejemplo no serviría ahora mismo. Solamente Porque, documentación. Eso es solamente para que se entienda qué significa descripción, ¿ya? sí, pero Como solamente yo ejemplo. accedería haciéndole doble clic a él y no tendría algo a la vista así de, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un montón de archivos y cargué los ejemplos, pero ¿cómo puedo ver sin estar accediendo paso a paso para ver? Sí se puede, y te agradezco muchísimo la pregunta. Se puede hacer esto. Export to HTML, ¿ya? Start. Ah, ahí me dice que no. Tengo que output file. Acá puedo decir, guardame acá mi diseño ejemplo, ¿verdad? Le digo, exportame en HTML, acá en mis documentos. Diseño ejemplo HTML. Me olvidé de darle la extensión HTML nomás. Voy a repetir para que... punto HTML, ¿ya? Start. Y acá está. Me genera un archivo HTML con links y me pone acá, por ejemplo, me genera toda la documentación del diseño, como el nombre lógico, el nombre físico, el tipo, cuál es la primary key, las restricciones de nulos o no. Y además me pone lo que vos me preguntaste, mira. Sí, gracias. Esto se llama diccionario de datos. La documentación que se genera para entender el diseño, ¿ya? Esto tiene más sentido cuando tengo muchas tablas ya, ¿verdad? Porque ya me va a generar como acá, ¿ven? Un índice de tablas y yo voy a poder entender mejor y voy a compartir con mis colegas. ¿Vamos bien? Bueno, ¿cuál es la regla 2? La regla 2. ¿Quién hizo screen de la regla 2? Estas son las reglas. La regla 2 dice, toda relación 1n se traduce en un fenómeno de propagación de clave. En nuestro ejemplo, ¿hay relación 1n? No, entonces no aplicamos la regla 2 porque no tenemos relación 1n. Acá lo que tenemos es nm, ¿verdad? Porque los máximos valores posibles son n en ambos casos, las máximas ocurrencias posibles. ¿Ok? Entonces no hay regla 2 por ahora. La regla 3 sí. Toda relación nm se transforma en una nueva tabla. Entonces, aquí, lo que yo tengo que hacer es crear una nueva tabla. Y lo que yo les recomiendo es que esa nueva tabla tenga la concatenación entre las dos tablas ya existentes. Que su nombre sea empleados turno. Esto es una sugerencia nomás. Y le agrego las columnas, que es fecha desde, que en realidad es un date, ¿ya? No sé si existe acá date, si existe. Fecha hasta, también es de tipo date, que acá ya elijo el dominio, ¿ya? ¿Y qué más hay en nuestro ejemplo? Fecha de son los únicos valores posibles. Ok.
¿Qué dice la regla? Repito, ¿qué dice la regla 3? ¿Quién lee en voz alta? Toda relación N a M se transforma en una nueva tabla. Sí, esta es la nueva tabla, ya hice. Después, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice la regla? Que se convierte en una relación 1N. Y si le aplica la... Ah, no, mentira, te estoy leyendo otra cosa. Sí, estás La leyendo regla bien. 2. La regla 3. Ah, sí. Y se convierte en una relación 1 a N y se le aplica la regla 2 a cada par de relaciones. Sí. ¿Y cómo hacemos esto en esta herramienta? Así. Hay una abajo y T, un poquito más abajo, mejor dicho, hay como unas líneas y dicen New Not Identifying Relationship y dicen New Identifying Relationship. Cualquiera de ellos se puede usar para experimentar. Se hace clic en esa herramienta que dice New Non Identifying Relationship, por ejemplo, y se hace clic en la tabla hacia donde es 1 y el segundo clic hacia donde es N. Y la herramienta se hace la propagación de clave. Eso significa propagación de clave. El código de empleado pasa a ser FK en la tabla de destino. ¿Se ve? La que era PK, la que es PK en empleado pasa a ser FK en la tabla empleados turnos. Y se hace lo mismo, porque así dice la regla, con turnos. Clic, clic. Háganlo. Profe, una duda. Sí. ¿Ves que tenés los dos tipos de conectores? Y en este caso el que vos estás usando son tipo líneas así. Sí, líneas punteadas. Línea punteada. Y en el otro es directo. Ambos van a llevar el identificador, pero ¿en qué se diferenciaría? Se diferencia en lo siguiente. Cuando le doy en la que dice Not Identifying Relationship, me pone líneas punteadas y la PK pasa a ser FK en la otra tabla, pero no es FK, no es PK al mismo tiempo. Pero si yo hago la otra, la que es la línea no punteada, pasa esto. Y ustedes mismos pueden ver la diferencia. La ciencia consiste en experimentar, ¿verdad? Yo les invito a ustedes que experimenten con las herramientas. No va a pasar nada, no van a destruir nada. ¿Y cuál es la diferencia aquí? La diferencia, además de que visualmente las líneas no son punteadas, son como, no sé cómo decir, continuas. Además, el EPK pasa a ser PFK, cosa que no dice nuestra documentación, porque la herramienta normal le llama, pasa a ser PK y FK al mismo tiempo de la otra tabla. Pero esto no responde a tu duda, ¿verdad? No, porque el PK es el primary key, la llave, el identificador, pero ¿y qué es el FK? Y FK sí es la clave primary key, y FK es foreign key, ¿verdad? Conceptualmente la PK es la clave primaria y la foreign key es una clave foránea que quiere decir que este atributo es, o este campo es primary key en otra tabla. Pero ¿qué pasa si él al mismo tiempo es primary key también en esta? Fíjense, darle doble clic y dice, él le marcó como primary key, eso es lo que hizo. Y en la práctica, ¿qué esto significa? Que su clave está compuesta por dos cosas. Genial. Si la clave de la nueva tabla está compuesta también por las claves de las tablas con las cuales se relaciona, ¿verdad? Entonces, y además significa que es una clave compuesta porque ambas son claves. ¿Ven? Código turno es primary key también en la tabla empleados turnos y en código de empleado idem. ¿Qué hora es? Son las 10 exactos. ¿Quieren dejar esto como así para el siguiente capítulo o quieren que les siga explicando? Explica, profe. Mira, esto le voy a explicar usando, porque visualmente se ve así, ¿verdad? Ustedes pueden jugar visualmente, borrando y recreando. Así, con esto. Y ven el cambio visual. ¿Ves? Acá, por ejemplo, el FK nomás no es PK. No es PFK. Y en el otro forma parte. Viste que está subrayado, está en la primera parte, significa que es PK y FK al mismo tiempo.
Bueno, esto con un ejemplo en tipo Excel sería más o menos así. Voy a hacerles en Excel, entonces le voy a dibujar la tabla de empleados. La tabla de empleados tiene código, nombre, apellido, por ejemplo, ¿verdad? Esto vamos a suponer que es nuestra tabla de empleados. Le voy a dar un formato extraño. Bueno, ya le negrita nomás. Negrita acá, para que se entienda mejor. Y agrandar. Entonces, si la tabla de empleado tiene estas columnas, diseño, ¿cómo se hace para ponerle un Ahí a lo de la dibujito? S, a lo de la Dar S. formato a la tabla, este es, ¿verdad? Por ejemplo, para que sea más lindito así. Uy. Código, nombre, apellido, ¿verdad? Entonces, si el empleado 36, no me acuerdo cuánto, el 3167 es Pérez María Luisa, ¿ya? Al revés estoy poniendo, ¿verdad? Acá, Pérez. María. Voy a poner solo una parte nomás. Y acá el empleado con el código 4400 es ¿cómo era? Ruiz Kevin. Código es la PK, entonces vamos a subrayar, ¿ya? Y si quieren, ponemos también, eso se marca así, PK, para que, entonces, el código va a ser la prima religiosa, ¿ok? Nombre es una columna y así. Luego tenemos turnos, ¿no? Voy a copiar y pegar y modificar nomás para que sea más fácil. En turnos tenemos la tabla turnos, ya no es más la entidad. Turnos, tenemos código turno. Voy a llamarle acá código empleado luego para que se quede así bien. Y acá tenemos código turno. Código turno 1, código turno 2. Entonces, descripción del turno es mañana, tarde. Entrada es de mañana, vamos a suponer que sea, estoy inventando nomás los datos, ¿verdad? Esto y a la tarde es a las 14, estoy inventando, ¿ya? Y puede haber otro más, ¿no? La salida. Esta sería más o menos la tabla, salida. Este se sale a las 14 horas. Y esto se sale a las 20. Estoy inventando porque para que sea más rápido porque no les quiero robar su noche. Ok, estos son nuestros ejemplos de dos tablas. Surge una nueva tabla que se llama empleados turnos, ¿verdad? Nosotros creamos una nueva tabla que se llama empleados turnos y le decimos que el empleado con el código, tengo que agrandar para que vean todo. Acá yo estoy usando ejemplos. El empleado con el código de turno, le voy a asignar la tarde. ¿Ya? Desde hasta. Entonces, desde hoy, desde mañana, 10 de agosto del 2022. ¿Ya? Hasta el 31 de agosto del 2022. Así sería empleados turnos, es decir, cuando la PK pasa a ser PK también acá, pero aquí como esto viene de la relación con empleados, es FK, entonces él le llama PFK y aquí le llama PFK. La herramienta nomás le llama PFK, no existe eso de la teoría, es FK o PK, ¿ya? Ok, pero ¿qué pasa si yo, a partir del primero de la misma persona, a partir del 1 de septiembre, 01 de 09 del 2022, me puse en la columna equivocada, pasa a ser de turno mañana. ¿Se entiende? Yo le puedo cambiar acá, ¿ya? Por tiempo indefinido, es decir, no tiene hasta. Y
le pongo el turno a este empleado, a Kevin, va a decir, Kevin, no me gusta que esté en negrita, vamos a tratar de quitar Kevin. Va a ser turno, su registro de turno mañana. Ya sé qué pasa acá. Insertar. Kevin, pasa a ser turno mañana, ¿verdad? También desde el 1 de 2022. ¿Entiende lo que estoy haciendo? ¿Verdad? El concepto, y con esto termino, el concepto de clave es de que es irrepetible, es decir, yo no puedo tener otra persona con la misma clave que se llame Juan Pérez, ¿ok? Porque esta ya es la clave de María Pérez, yo no puedo repetir una clave, esto es incorrecto. ¿Ya? Yo no puedo definir otro turno, esto es incorrecto. Yo no puedo definir otro turno con el código 1 y llamarle turno finde. ¿Ya? No puedo, eso no porque ya es otro valor de 09 a 15 horas. No, esto es incorrecto. No se puede repetir los valores de la PK, tiene que ser el código 3, ¿ya? Lo mismo, si yo no puedo asignar el mismo código a un empleado, esto tiene que ser otro código, tiene que ser 68, lo que sea. No puede ser igual. Entonces, incorrecto. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa cuando es una combinación? Acá estoy diciendo que su turno de una persona es la combinación de su código con su turno. Es decir, 3167, turno 2 no se repite. 3167, turno 1 no se repite. Ahora, para Kevin, 4400 con turno 1 no se repite. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá si yo le quiero cambiar de turno en otro periodo que sea el mismo donde ella tuvo? No se va a poder, ¿verdad? Ella nunca más va a volver al turno. Tengo que insertar una tabla nueva. Ella nunca más va a poder volver al turno ella no puede volver al turno tarde, por ejemplo, desde 1 de octubre. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Porque no se puede repetir las claves primarias. Exacta, porque ella ya usó esta combinación. Entonces nunca le va a dejar volver a un turno que ya tuvo. ¿Y esto le parece que representa la realidad de un sistema? No. No. Se tiene que permitir. Entonces, en conclusión, este diseño es incorrecto. Este es el diseño correcto, el de los punteados. Sutil diferencia, ¿verdad? Sí, porque el FK, no me acuerdo el nombre en inglés, Foreign key, sí. pone una restricción y es una relación entre ambas Sí. ambas. Entonces, bueno, esto, si bien es correcto teóricamente, ¿ya? Que sea continuo y forme parte de la clave, significa que esto nunca se debe dar. Una persona solamente una vez en su vida puede ocupar un turno y eso no aplica a la realidad, ¿ya? Se aplica para otros casos, pero para un problema de turnos no. Porque su clave se repite. Entonces, en este caso, lo correcto, lo más correcto, lo más, lo más escalable, lo más es hacer que sea FK, es decir, aplicar la propagación de clave e inventar, con esto creo que termino, inventar un código interno de código persona turno, código empleado turno, muy largo nomás, que sea la primary key y sea autoincremental. La herramienta te da la posibilidad de que sea autoincremental yes, ¿verdad? Por cada registro, la BD creará automáticamente un número secuencial. Una secuencia. Este tiene que ser numérico.
Por ejemplo, un numérico grande, un big int, por ejemplo. Esta es la solución mejor, la más mejor de todas. Las que le va a hacer ganar puntos si este fuese un problema de un examen. ¿Y esto cómo se traduce acá? Entonces esto no es PFK, es EFK, esto es EFK, no está subrayado, es decir, no es parte de la clave. Y aquí surge otro que sería un código interno, ¿verdad? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Y entonces en este mundo esto se permite hacer, ¿verdad? Porque el ID, vamos a llamarle ID, para que sea eso se usa mucho en desarrollo de software. Esto sería un ID, ¿verdad? Entonces, donde yo no uso la clave que se propagó, la FK, como identificador de la nueva tabla y le asigno una secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, entonces yo puedo hacer cualquier combinación posible de datos. ¿Qué les parece esta solución? Díganme si no es buena. No se entiende, ¿verdad? ¿Eh? ¿Se entiende, profe? Perfecto. Entonces, si yo tuviese que exportar otra vez esto a mi HTML y sobreescribe ese que ya está, yes. Miren, ya me hizo una lista de 3 tablas, ya me creó la documentación y ya me dice que empleados es referenciado por empleados turnos. Empleados turnos tiene como referencia a empleados y turnos a través de cada vez. Esto es la relación FK. Y te marca inclusive como FK acá, ¿ven? Estamos generando además la documentación del diseño on the fly, ¿no? Sobre la marcha, al vuelo. Y lo que yo ya le estoy mostrando ya es una herramienta profesional de diseño de base de datos que ya se puede convertir a una base de datos real, de verdad, verdadera. Hasta acá la presentación de hoy y paso a responder algunas preguntas. Hasta aquí la grabación.